Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Falleció este lunes en Madrid a la edad de 75 años, víctima de una larga y penosa enfermedad. Pamplona se suma a la lucha contra una enfermedad incurable para cronificarla o curarla. Acudió al hospital y le detectaron una enfermedad terminal. Sufre una grave enfermedad a los 63 años. Pacientes con cáncer, padecido cáncer, con más casos de cáncer que están relacionadas con el cáncer, con más casos de cáncer, pasado un cáncer, la enfermedad del cáncer, básicamente un cáncer, el Día Mundial del Cáncer, El cáncer se habla. El cáncer se habla nació con la idea de ser un espacio en el que romper muchos silencios incómodos sobre el cáncer. A lo largo de nuestro recorrido hemos hablado sobre cómo muchas de las ideas preconcebidas con las que miramos a esta enfermedad a menudo son erróneas y limitantes. El caso de los cuidados paliativos es un perfecto ejemplo de cómo de equivocados pueden estar determinados estereotipos. Se han tendido a ver como una simple antesala de la muerte, cuando en realidad significan proporcionar al paciente la mejor vida posible hasta el final. Los cuidados paliativos no son atenciones destinadas a curar la enfermedad, sino a mejorar la calidad de vida del paciente en una situación de final de vida o de enfermedad grave cronificada. Se trata de una atención integral al paciente, desde el ámbito médico, pero también desde una perspectiva psicológica, social y espiritual. En algunas ocasiones este tipo de cuidados se reciben en un centro hospitalario, pero también puede ocurrir que esta situación se dé en casa. El hecho de recibir cuidados paliativos en el domicilio proporciona un entorno más amable, rodeado del entorno emocional del paciente, un lugar tranquilo, alejado de la frialdad de un hospital. Sin embargo, puede resultar complejo acceder a todos los recursos necesarios, organizar el trabajo de los profesionales que participan en esos cuidados y administrar el impacto psicológico que la situación genera. Hoy vamos a tratar de dar unas pautas que ayuden a pacientes y a familiares respecto a cómo mantener los mejores cuidados paliativos en casa. Para ello contamos con la ayuda de Carmen Maldonado, psicooncóloga de la Asociación Española contra el Cáncer y miembro de la Unidad de Cuidados Paliativos Domiciliarios de Alcorcón. Y también vamos a hablar con Almudena de Esteban, médica de la Unidad de Paliativos de Aravaca. Bienvenidos. Episodio 12. De cuidados en casa a final de vida, se habla. Carmen Maldonado, psicooncóloga de la sede de Madrid de la Asociación Española contra el Cáncer. Bienvenida. Hola María, encantada de estar aquí contigo. Encantados nosotros de que estés aquí compartiendo este podcast tan interesante y tan importante, sobre todo cuando vamos a hablar, pues de esto que nos preocupa tanto, ¿no? De uno cómo llega al final de su vida cuando necesitas cuidados paliativos. Yo por eso la primera pregunta que te quería hacer era ¿en qué consisten este tipo de cuidados y cuál es el objetivo principal en el contexto de una enfermedad, pues como es el cáncer? Pues mira, los cuidados paliativos son aquellos cuidados sanitarios muy específicos e integrales que se prestan a los pacientes con una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, y también a sus familias, con el objetivo de aliviar su sufrimiento y mejorar su calidad de vida. El cáncer sabemos que en ocasiones presenta un estadio avanzado de la enfermedad, lo que requiere muchas líneas de tratamiento para intentar cronificarse. Estos tratamientos pueden dejar de ser efectivos en un determinado momento o pueden conllevar tanta toxicidad que dañe el bienestar de los pacientes. Y es ahí, en esas circunstancias, cuando entran en juego los cuidados paliativos, con la idea de proporcionar un mejor control de síntomas y una atención multidisciplinar en todas las esferas de la persona. O sea que, en resumen, en definitiva, podríamos decir que los cuidados paliativos se dedican a cuidar, esa es la palabra, cuidar del paciente y de su familia cuando ya los tratamientos no curan. ¿Y por qué crees que estos cuidados están tan estigmatizados?
Pues creo que esto ocurre porque las personas relacionan los cuidados paliativos con la muerte. Y la muerte sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad, del que evitamos hablar. En esta sociedad tan centrada pues en el carpe diem, en la tiranía del positivismo, la evitación del malestar, la muerte pues no tiene mucha cabida. Y se nos olvida con frecuencia que va ligada irremediablemente a nuestra vida. Por otro lado, además, creo que la falta de conocimiento de lo que son los cuidados paliativos hace que se asocien con todo tipo de estereotipos o creencias distorsionadas. Parece que la derivación a cuidados paliativos anuncia a la persona que va a morir en un corto espacio de tiempo, cuando realmente su papel es ayudar a ponerle vida a los días hasta que sea necesario. Entonces, aún hoy en nuestro trabajo nos seguimos encontrando familias que nos solicitan en la primera visita que evitemos mencionar el término paliativos. Justo para no preocupar, para evitar reactivar, no sé, algún recuerdo ya que tengamos asociada a los paliativos. Y bueno, pues nos seguimos encontrando esa realidad, la verdad, todos los días. Pero bueno, también hay que entenderlo en algunos casos, ¿no? Que ponga paliativos. Supongo que el exceso de información o la información que tenemos que es adecuada y correcta, bueno, pues algunas veces asusta. Pero en cualquier caso, ¿crees que a la sociedad le falta información sobre el verdadero propósito que tienen los cuidados paliativos? Decías tú muy bien que es dar vida a los últimos días, pero esto lo entiende la gente. Pues en su mayor parte no lo entienden. Justamente hace nada, hace unos meses, publicaron un estudio sobre el conocimiento y la percepción de los cuidados paliativos a nivel nacional. Y se revelaba que el 73% de las personas encuestadas tenían poco o nulo conocimiento de lo que era la atención. De hecho, pues ya por lo menos un 45% afirmaba tener un conocimiento limitado y un 28% reconocía no saber nada al respecto. O sea que los datos son bastante impactantes. Sí. Dan idea de la situación, ¿verdad? Eso es. Y claro, pues nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los motivos? Pues seguramente varios. Uno de ellos, pues la información que hay a nuestra disposición es insuficiente y poco accesible. También los motivos de que pues hay escasez de servicios disponibles o quizá los profesionales adecuados, especializados en esto, además de lo que hablábamos antes, de ese estigma social que siempre pues llevamos con nosotros. El impacto emocional que tienen estos cuidados paliativos cuando se hacen en el hogar, ¿cómo lo vehiculáis, ¿no? Porque en un hospital parece que bueno es su hábitat, es su entorno, pero claro, en la casa, cuidados paliativos, ¿lo entiende el paciente, lo entiende la familia? Bueno, pues nos cuesta. La primera visita del equipo en domicilio suele producir bastante expectación, la verdad. El paciente y la familia no saben muy bien qué esperar y el miedo ante esa incertidumbre pues suele estar muy presente. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las familias pues vienen de recibir la noticia de que el tratamiento no está siendo efectivo, o si esa noticia aún no ha llegado, pues llevan mucho tiempo intentando manejar una sintomatología producida por los efectos secundarios de los tratamientos que no se controla con facilidad. Y en cualquier caso, pues emociones como la tristeza, el enfado, la frustración predominan al tener que lidiar con esta situación. Fundamental el apoyo psicológico, ¿no? Eso es. Una vez pasa esta primera visita y se informa del funcionamiento del equipo, la verdad es que el paciente y la familia se sienten mucho más aliviados. Las familias suelen agradecer mucho no tener que ir tanto al hospital y contar con una atención más cercana y con mayor disponibilidad para resolver pues todas las cuestiones que vayan surgiendo. ¿Y cuál es el papel de los psicooncólogos en este tipo de atenciones? Bueno, ¿cómo ayuda a mejorar la calidad de vida del paciente, de la familia? Pues es una situación muy especial la que se experimenta en estos momentos y genera tal impacto en el entorno que es crucial poder sostener el malestar que puede sentir el paciente y la familia en esos momentos. Nosotros tenemos muchas funciones dentro del equipo. Pues así por resumir, intentamos gestionar la pérdida de autonomía
ocasionada por la toxicidad de los tratamientos o la progresión de enfermedad. Los pacientes se vuelven dependientes y se sienten una carga para los suyos, entonces pues se sienten muy culpables. También consideramos fundamental fomentar la comunicación entre el paciente y la familia. Ponerle palabras a las cosas difíciles pues desmonta muchos silencios y al final acerca a los miembros de una familia. También, obviamente, pues hay que ayudar a la medicación que ponen los médicos para el manejo del dolor, la disnea, otros síntomas, porque están muchas veces modulados por variables emocionales. Entonces les damos herramientas prácticas en su día a día que puedan utilizar. Por supuesto, importantísimo también abordar las últimas voluntades, los deseos y las necesidades del paciente antes de morir, lo que hace que reste mucho peso a la mochila de cosas pendientes y, por supuesto, pues le resta mucha carga a las familias de no tener que tomar decisiones sin conocer lo que el paciente quiere. Por supuesto, acompañar en el duelo tanto de la persona que se va y que tiene que despedirse, como de la familia que se queda y luego tiene que aprender a vivir con esa pérdida. Y para finalizar, pues no nos podemos olvidar de cuidar al cuidador, de dar soporte a aquellas personas que se dedican a atender a los suyos y pueden verse muy sobrecargados. Aquí no solo se proporciona apoyo emocional, sino también pautas para atender mejor a su ser querido y esto también le produce mucha seguridad a la hora de prestar los cuidados. Fundamental eso que dices, ¿no? Ayudar y cuidar al paciente y ayudar también y cuidar a la familia. Muchísimas gracias, Carmen, sobre todo por ayudarnos a entender esto que a todos nos cuesta un poco, ¿no? Los cuidados al final de la vida normalmente. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. ¿Cómo se organizan los cuidados paliativos fuera de un hospital? Para contárnoslo, tenemos con nosotros a Almudena de Esteban, médica de la Unidad de Cuidados Paliativos Domiciliarios de Aravaca. Bienvenida, Almudena. Hola, muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Lo primero que queríamos saber, tú trabajas en cuidados paliativos vinculados, si no me equivoco, a 2 hospitales. Sí, nosotros estamos en contacto con 2 hospitales que tienen un equipo de soporte también de cuidados paliativos y nos vamos un poco coordinando con ellos. ¿Y cómo se organiza un equipo de cuidados paliativos para atender a un paciente de cáncer en su casa, en su domicilio? Bueno, nosotros somos un equipo de 4, en nuestro caso somos 4 mujeres, somos médico, enfermera, psicóloga y trabajadora social. Normalmente en la primera visita solemos ir la médico y la enfermera juntas. Vamos juntas, hacemos una valoración clínica y una valoración básica inicial. Sí que es verdad que cuando nosotros, por la derivación que nos ha llegado, vemos que hay alguna serie de cosas más complejas, donde creemos que tiene que haber una intervención un poquito más rápida de todo el equipo, integramos a todo el equipo y hacemos la primera visita todas juntas, las 4. Y ahí vamos un poco valorando en función de lo que sea. Cuando estamos solamente médico y enfermera, pues el control un poco más sintomático y la derivación a psicología y a trabajo social. ¿Y cómo es la dinámica? ¿Funcionáis en equipo? ¿Está engrasado? ¿Qué aporta a los pacientes esta atención multidisciplinar? Pues nosotros creemos que es algo fundamental porque al final el sufrimiento al final de la vida no solamente engloba la parte física, sino que también hay un sufrimiento más allá de lo que es la enfermedad, ¿no? Sino pues la pérdida que supone la enfermedad, como por ejemplo la pérdida de funcionalidad, la pérdida de autonomía, la dependencia. Todo eso también supone una fuente de sufrimiento y entonces para esto es súper importante que haya una psicóloga que pueda acompañar, que pueda ayudar a aliviar ese dolor más de psíquico, ¿no? Y por otro lado la trabajadora social tiene un trabajo fundamental en la ayuda a la adaptación de la vivienda, de las necesidades de recursos que pueda tener en el momento en el que va perdiendo autonomía.
O sea, que es fundamental que trabajemos todos en equipo y que nos coordinemos y que vayamos todos un poco buscando de qué manera podemos paliar ese sufrimiento a nivel global. Te voy a hacer una pregunta un poco personal que a mí me ha hecho llegar mucha gente. ¿El paciente suele entender bien cuando un equipo de paliativos se traslada a su casa? ¿Hay que explicárselo previamente? Decís que vais con psicólogos, porque la familia doy por hecho que lo entiende, pero el paciente algunas veces, ¿no? Cuando llega a paliativos ya sabe lo que significa, ¿no? ¿O crees que ni siquiera lo sabe? Hay de todo. Hay veces, nosotros intentamos siempre hablar un poco con los familiares para conocer un poco la situación, ¿no? Porque hay pacientes que efectivamente no conocen lo que hacemos ni de dónde venimos. Entonces, ya cuando oyen la palabra paliativos les asusta. Claro. Nosotros lo fundamental que les decimos tanto a los pacientes como a las familias es que nosotros acompañamos, que nuestra función más importante es el acompañamiento y el control de síntomas, y que vamos a hacerlo en la medida en la que ellos quieran y lo necesiten, o sea, respetando siempre su forma de pensar, su forma de querer hacer las cosas, porque eso al final influye mucho en su vida, o sea, ellos son los que tienen que decidir. Ya, te entiendo perfectamente. Además, siempre en estos casos lo hacéis con una sensibilidad extrema. Yo también te quería preguntar, ¿en qué casos resulta más adecuado recibir ese tipo de cuidados paliativos en casa o en un hospital? ¿Eso quién lo decide? ¿Lo decide el centro? ¿Lo decide la familia, el enfermo? ¿En qué casos es más conveniente derivarlo a un hospital o seguir en casa? Vale, a ver, nosotros nos coordinamos, la verdad, que muy bien con nuestros hospitales, y un poco lo que vamos valorando es cómo está el paciente y cuál es la preferencia del paciente. Es decir, si el paciente de momento, aunque esté en una situación ya de terminalidad de la enfermedad, en una fase como ya más final, pero tiene una buena autonomía, una buena situación funcional, un control clínico aceptable y quiere irse al hospital, pues suelen hacer el seguimiento desde el hospital, y ya cuando están en una situación ya más limitada o ya están cansados o ya no quieren ir al hospital, solemos empezar a hacer el seguimiento nosotras. Eso por un lado. Por otro lado, a veces al final de la vida los pacientes no quieren fallecer en casa. Entonces, ese es un poco el trabajo que vamos haciendo a medida que vamos yendo, vamos conociendo el entorno, la familia, etcétera, y valoramos qué es lo mejor para cada uno. Siempre explicándoles que no hay ni una opción mejor ni una opción peor. Y si vemos que el final de la vida es mejor en un centro de cuidados paliativos, pues nosotros solemos derivarlo consensuado siempre con el paciente y con la familia. Entiendo de tus palabras que si el paciente quiere dar marcha atrás en un momento dado, está en casa y quiere volver al hospital, no hay problema. No, lo que pasa es que hay distintos centros, ¿no? Tenemos por un lado los hospitales de agudos, que son con los que nosotros solemos trabajar ya de primeras, y luego están los centros de cuidados paliativos, que ya son distintos porque ya el intervalo de tiempo es un poquito más largo en cuanto al tiempo de ingreso, pero más corto por el pronóstico. No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. ¿Crees que se necesita una formación específica para los profesionales que brindan este tipo de cuidados, de atención? Creo que es fundamental. Creo que es súper importante que haya cada vez más personas formadas en esto, porque lógicamente cada vez va a haber más necesidad de atender a los pacientes con enfermedades crónicas y en fase terminal, porque estamos viendo que estamos consiguiendo, por suerte, el cáncer cronificarlo, y entonces pues tiene que haber una formación específica y gente dispuesta a hacer este tipo de formación. Y por otro lado tiene que haber una formación básica que ahora mismo no se está cubriendo para todos médicos y enfermeros, o sea, profesionales sanitarios que van a tratar con pacientes, porque al fin y al cabo no sabemos en qué situación nos vamos a encontrar a un paciente en fase paliativa, pero nos la vamos a encontrar, y todos nos lo encontramos en algún momento, y no tener una forma de acercarte a este paciente muchas veces genera mucho dolor a los pacientes, y nosotros recibimos pacientes con mucho sufrimiento por profesionales que no han sabido manejar bien la situación,
y al final es una cuestión de formación. Y aparte de la formación específica, las habilidades que tiene que tener un médico, una persona que se dedique, un sanitario que se dedique a los cuidados paliativos. ¿A qué te refieres? Puedo pensar en tacto, puedo pensar en una extrema sensibilidad, en un cuidado a la hora de atender a una persona, porque algunas veces los médicos, pues en su diagnóstico muy certero, pues a veces son bruscos y a nosotros no lo acogemos bien. En ese sentido, ¿qué habilidades tenéis que tener la gente que os dedicáis a atender a la gente al final de la vida? Pues es muy importante también incluirlo, integrar ese tipo de habilidades dentro de lo que es la formación, ¿no? Una formación más en el ámbito psicológico, en la empatía, en el conocer, ¿no? El saber colocarte delante de un paciente y querer conocerle, y querer conocer sus preferencias, querer conocer su historia. En el domicilio es muy bonito porque nos permite reconocer al paciente en lo que es su vida, exactamente, y nos ayuda a entender muchísimas cosas que a veces en el hospital se pierde esa perspectiva, pero sí que hay que tener una formación de habilidades de comunicación y sobre todo tener muchísima empatía y mucha vocación de cuidado. Yo me quedo con esas palabras, empatía y vocación me parece que es lo más necesario para atender, aparte del cuidado sanitario estricto, a la gente cuando está en ese momento, al final de su vida. Pues ha sido muy ilustrativo, Almudena, te lo agradezco en el alma, de corazón, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Recordad para concluir que los cuidados paliativos son esenciales y que es fundamental seguir avanzando para que siempre que sea posible se reciban en el calor de casa con la misma ciencia que en un hospital. Gracias por escucharnos, os esperamos en el próximo episodio de El Cáncer se habla. Y recordad, la Asociación Española contra el Cáncer ofrece atención gratuita las 24 horas al día, 365 días al año, en el teléfono 900 100 036. Sus especialistas están disponibles tanto para ayudar a las personas con cáncer como a sus familiares. Toda la información también disponible en contralcáncer.es. Hasta pronto.